Bien, cuando se habla de reforma en educación superior, uno siente como que le han dado como un tema demasiado abierto. Porque para hablar de reforma y educación superior se puede pasar uno aquí una semana hablando. Y entonces el tema es muy abierto. Yo de verdad que agradezco la invitación y me siento bien de estar en casa en este recinto nuestro de la universidad. Pero voy a tratar de ver cómo aterrizo este tema. Y en ese aterrizaje, como sacarle partida, que se vea el distintivo. O sea, ¿cuál es la relevancia de la reforma aplicándola a la universidad, a la educación superior? Y posiblemente si también nos puede, eso como decía José Van der Linde, desafiar, si nos puede retar. Porque uno se ve muy lejos cuando se introduce en este tema. Para este trabajo que consultamos una bibliografía amplia, pero yo me permití en esta exposición prescindir de ese cuerpo crítico, de ese aparato crítico. Si bien le voy a prometer que voy a organizar todos estos datos, porque con toda sinceridad no me fue posible trabajar, o sea, todo este material, de explorarlo con los autores y esto. Entonces vamos a trabajar un material para hacérselo llegar aquí al recinto, entonces que se pueda distribuir el material ya formal con toda su bibliografía. Así les puedo comunicar y decir que hay un autor que consulté, si se quiere así, con mayor frecuencia y que para mí ha tenido mayor peso. Por cierto que no es protestante, es un sacerdote jesuita, Alfonso Borrero Cabal, que escribió 7 tomos sobre la reforma protestante. Entonces hay los 2 primeros tomos, mayormente, que hablan mucho del origen de la reforma protestante y abarca desde el origen de la reforma hasta la Revolución Francesa. Y el segundo tomo, que es desde la Revolución Francesa hasta el 1945, hasta la Segunda Guerra Mundial. Esos 2 tomos de Alfonso Borrero fue mayormente lo que estuve consultando. Bueno, y es bueno porque como no es de nuestra parcela y es un jesuita, qué bueno. Porque entonces hay que encontrar por lo menos rasgo de verdad. Pues está en una parcela contraria y como nosotros sabemos, pues los jesuitas fueron la cabeza de la contrarreforma. Entonces me parece que él fue bien equilibrado en su obra y por eso me pareció bien tomarlo como el libro y el autor de referencia. Bien, examínenlo todo, retengan lo bueno. Wow. Si la iglesia hubiese entendido eso bien, ¿cuántos problemas nos hubiésemos evitado? Si cierra la puerta a todos los errores, dejará afuera la verdad. Y esto nada más y nada menos que de este científico que descubrió la circulación de la sangre, William Harvey. De manera que él como que parafrasea
aquel que decía que hay que buscar la verdad en el error. Buscad la verdad en el error. Y aquí yo puse un tema para provocar reforma o revolución. Yo he meditado mucho sobre el nombre de reforma. Y precisamente en muchos de los autores que he estado consultando me he dado cuenta que innumerables autores abordan la reforma más que una reforma como una revolución. Yo creo que ha sido manipulado esto del nombre de reforma protestante, que ha sido como para que los cristianos evangélicos, cristianos así en el protestantismo, como que nos conformemos, como que poca cosa. Yo creo que como que reforma protestante, como que poca cosa. Porque quien tuvo una reforma fue la Iglesia Católica en la contrarreforma. Se puede hablar de reforma católica, pero no se puede hablar de reforma protestante. Eso es un engaño. Fue una revolución, ni siquiera protestante. Una revolución así, si se quiere evangélica. Ninguna reforma protestante. Por muchas cosas que algunas veces no se digieren bien, pero uno se pregunta, ¿y cuántas personas, cuántos hermanos murieron defendiendo la verdad de Wycliffe, de Hus, de Lutero, de Calvino? O sea, ¿cuántos hermanos murieron en esa defensa? Cuando uno piensa en la guerra, por ejemplo, de los 30 años, de 1648, la guerra de los 30 años. ¿Cuántas personas murieron defendiendo la verdad de la reforma? Si uno piensa en los hugonetes en Francia, que eran los hermanos evangélicos franceses, que en el reinado de Luis XIV, cerca de 1 millón de hugonetes tuvo que dejar Francia. O cuando uno piensa en las 2 revoluciones inglesas, las 2 guerras civiles inglesas, o todos los mártires que fueron a la pira, yo creo que no es posible que estemos hablando de una reforma, de una simple reforma. Pues cuando uno revisa la historia, hay una revolución francesa, y la revolución francesa no es sombra de esta revolución cristiana evangélica. No es sombra. Entonces se le llama la revolución francesa. Yo estoy de acuerdo con los autores que por lo menos dicen la revolución protestante. De manera que ni es reforma ni es protestante. Porque lo de protestante viene, ustedes saben de dónde viene el mote. De una serie de príncipes que protestaron por la línea que estaba bajando en ese tiempo el Papa. De manera que yo creo que eso es lo primero que debemos de considerar al principio ya de la reforma, que el nombre lo estamos por mucho tiempo utilizando mal, que ese no es el nombre, y que creo que hay que hacer justicia con eso y no hablar más de reforma, sino hablar de la revolución, por lo menos de la revolución protestante. Bien, un tema sobre los orígenes de la reforma en
el contexto universitario. Aquí hay algo muy interesante. Estamos hablando de reforma y educación superior. Y uno se encuentra que cuando se va a pre-reforma, es decir, lo que pasó antes de la propia reforma que inicia en 1517, uno se encuentra con dos personajes, Wycliffe y Hus. Y hay algo interesante en ellos. Señores, eran académicos. Señores, eran universitarios. Más que académicos y universitarios, eran rectores de universidades. Y entonces usted piensa en Lutero. Y parece que si no hay una universidad de por medio, en los planes de Lutero la reforma no hubiese sido posible. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El protagonismo de la universidad. El protagonismo de la universidad en lo que fue esta reforma, esta revolución protestante. Y eso nos lleva a pensar, como decía Van der Linder otra vez, en las posibilidades que tenemos nosotros como universidad. Es decir, antes de la reforma, las instituciones y los entes protagónicos, si no nos enfocamos a las personas, fueron las universidades. Y durante la reforma, las instituciones protagónicas fueron las universidades. Y después de la reforma, las instituciones protagónicas siguieron siendo las universidades. Y si no, revisemos el trabajo de Melanchthon, que llevaba, si se quiere así, como una corriente contraria al movimiento de la contrarreforma. Era como la contraparte evangélica de los jesuitas. Sobre las causas de la reforma, estamos familiarizados. El problema de la desnaturalización de las verdades del cristianismo, la desvirtuación de la verdad cristiana. En algunos puntos así muy sensibles. El caso de la simonía. El caso de la comercialización. Se habla de John Tessel, de su famosa frase, que creo que resume en mucho la respuesta de Lutero. Antes que caiga la moneda en el cofre, antes que suene la moneda en el cofre, ya las almas han salido del purgatorio. Entremos al tema así de las universidades. Y hablemos entonces de las universidades antes de la reforma protestante. Porque para hablar de reforma y educación superior necesitamos entonces entender bien lo de las universidades antes y las universidades después de la reforma. Primeras universidades. La primera universidad
así que se tiene conocimiento. Se fundó en Italia en el 1088 y nos estamos refiriendo a la Universidad de Bolonia. Después de la Universidad de Bolonia siguió la Universidad de Oxford en Inglaterra en el 1096. Luego siguió la Universidad de París en el 1150 y la Universidad de Salerno en el 1231. ¿Qué de interesante así tenían las universidades prerreforma, o si se quiere así, las universidades medievales? Bueno, habían dos modelos de universidades. El modelo de la Universidad de Bolonia, en donde los gremios estudiantiles eran los que dominaban. De hecho, es importante conocer lo del término universidad, que viene de universitas, que normalmente la gente confunde cuando se usa el término de universitas, o cuando se usa el término de universidad lo ve como diversidad de conocimiento. Y en la manera en que se aplicaba en aquellos tiempos era como especie de asociaciones, o sea, como gremios, de manera que habían universidades de joyeros, universidades de carpinteros, porque lo que se trataba era de diferentes agrupaciones de personas. De hecho, como comenzó la universidad en Bolonia, y había muchos inmigrantes de otros países. Y entonces por eso se entendía como un gremio de diferentes nacionalidades. Y esa universidad de Bolonia tenía una marca en relación a otras universidades, por ejemplo, el modelo París. Estos fueron los dos principales modelos. El modelo Bolonia, el modelo París. La Universidad de Bolonia, los protagonistas eran los estudiantes. Entonces, los estudiantes inclusive contrataban ellos mismos los maestros. Y hay algo interesante, el maestro no tenía que salir de una universidad porque no habían otras universidades. El maestro era contratado en función de sus competencias y tenía que demostrar en la práctica que tenía competencias. Es como hoy en día, como el autodidacta. Hay personas que tienen un cerebro bien grande, pero nunca han ido a la universidad. En estos tiempos casi no se valoran, pero en la antigüedad esas personas eran más valoradas que las personas que iban a la universidad. El estudiante entonces pagaba para que el maestro le impartiera docencia. Los rectores entonces se elegían en función de los estudiantes mismos y en función de los estudiantes más aventajados. En París había un gremio diferente. El gremio estaba dirigido por los maestros. O sea, era diferente a lo que pasaba con Bolonia, lo que quiere decir entonces que los maestros administraban y la universidad estaba centralizada en quienes vendían el conocimiento. Algunas de estas universidades que fueron así primeras, de alguna manera fueron subdividiéndose. Y se conoce, por ejemplo, en Italia, que comenzó con Bolonia, después tenía también la Universidad de Padova o de Padua, la Universidad de Salerno, que se especializaba más en el área de medicina. En Inglaterra, la Universidad de Oxford, pero que después dio como resultado la Universidad de Cambridge. A todo este proceso como de multiplicación de universidades se le llamaba el enjambre de universidades. Eso en cuanto a la forma de gobierno, maestro-estudiante. En cuanto al currículum universitario,
Se utilizaba el currículum tradicional que ya venía de la misma escolástica, el trivium y el quadrivium. Ese era el currículum. El currículum ya tradicional heredado de la escolástica y un poco enfocado a la manera de lo que el estudiante le interesaba aprender. Bien, la universidad, a la llegada de la Reforma Protestante, hay que decir que eran pocas universidades, muy limitadas. Creo que revisé una literatura que habían cerca de 27 universidades, era lo que se conocía en términos de universidades. ¿Cuál es la proclama, si se quiere así, de esta revolución protestante? Ahí están las famosas 5 solas: la sola fe, la sola escritura, la sola gracia, solo Jesús. La sola escritura, la sola gracia, la sola fe y la sola Jesús. Jesús es el único mediador. Y un distintivo muy importante en la Reforma, que empujó mucho todo lo que es esto de la educación superior, fue lo que se conoce como también el sacerdocio universal. Ya no se necesitaba un intermediario entre Dios y los hombres, si se quiere hacer un intermediario humano, sino que cada persona podía hacer así, ejercer la función de sacerdote delante de Dios. El sacerdocio universal. Yo creo que el sacerdocio universal es como la clave para entender un tema así de reforma y educación superior. Porque cuando hablamos de sacerdocio universal es como una perestroika, que es una apertura, donde el mundo se hace más participativo. Es decir, ya yo no dependo de alguien, sino que yo puedo ser protagonista de mí mismo delante de Dios. Eso es muy importante, el tema del sacerdocio universal, porque es como un tema de influencia muy, muy transversal. Otra proclama importante de la Revolución Protestante es el derecho universal a leer el libro. O sea, durante todos esos tiempos pre-reforma, la Biblia era un libro de exclusividad y en un idioma también exclusivo, y solo algunos privilegiados tenían el libro. Aún después de Gutenberg, que introduce la imprenta en el 1440, aún así seguía el libro siendo de exclusividad, porque no se quería que el libro fuera leído, porque las tradiciones pesaban más que el libro. Y todavía, si se quiere, en el pasado reciente, aún aquí en el país, había problemas con que la gente asimilara una cultura de lectura del libro. O sea, hay personas que tienen prejuicios cuando le dicen que se está leyendo, que se leyó la Biblia entera. La gente todavía se sorprende dentro de una tradición católica, porque la cultura era que el libro solo estaba destinado para un estrato muy exclusivo. Derecho a traducir a la lengua nativa. Eso también fue otra proclama, es decir, yo tengo el derecho de traducirla al español, yo tengo el derecho de traducirla al creol, yo tengo el derecho de traducirla al francés. Eso fue lo que hizo entonces Lutero. Por primera vez tradujo la Biblia al alemán. Entonces
inició la reforma en esta, si se quiere, esta perestroika, esta apertura, inició también un paradigma de traducción de la Biblia a los idiomas nativos. Eso no se podía. Eso era una herejía. Por eso, en parte, la condena de Wycliffe y la muerte de Juan Hus. El impacto de la gran revolución, el impacto de esta gran revolución. Y yo quiero comenzar viendo este tema del impacto de la gran revolución, asociándolo con Enrique IV, también llamado Enrique de Navarra. Porque Enrique de Navarra es importante, y interesante y relevante. Porque Enrique de Navarra llegó a ser rey de Francia. ¿Y qué tiene de característico que llegó a ser rey? Bueno, que él era un hugonote. Enrique de Navarra era un hugonote. Y para llegar a ser rey de Francia, tuvo que abdicar al protestantismo. Entonces convertirse al catolicismo. Esto es interesante cuando uno habla de Francia, porque Francia no terminó siendo una nación protestante, terminó siendo una nación católica. Pero este señor, Enrique de Navarra, que es famoso por aquella frase de que París bien vale una misa, cuando tomó el trono, porque no lo dejaban entrar a París, sino abdicaba y renegaba del protestantismo. Este señor hizo uno de los mejores, si se quiere así, gobiernos de Francia. De hecho, Enrique de Navarra evacuó un reglamento para las universidades, un reglamento universitario. Un reglamento que duró hasta la Revolución Francesa, hasta Napoleón, que va más allá. Y es sensible este tema de Enrique de Navarra, porque Enrique de Navarra también es la persona que, siendo el rey y tratando de administrar el problema de las guerras religiosas internas en Francia, entonces decide sabiamente, porque yo creo que aunque él abdicó públicamente del protestantismo, pero se quedó con un corazón protestante. Y entonces logró sacar lo que se ha llamado un edicto, un decreto, que es el famoso edicto de Nantes, así españolizado, el edicto de Nantes. Y esto fue interesante porque en este edicto entonces se abría la participación y, si se quiere así, la decisión de usted ejercer y creer lo que usted quisiera. O sea, había libertad de culto. Y si usted quería ser católico, usted era católico. Y quería ser entonces hugonote, protestante, usted era protestante. Incluso se le permitió algún tipo de excepción a los evangélicos franceses que tenían como una especie de un pequeño ejército. Este señor muere en un atentado. Este rey muere en un atentado. Se cree que fue un complot de la Iglesia Católica. Hay muchas versiones, pero se sabe que lo matan a Enrique IV. Y con Enrique IV cambia toda la historia. Con la muerte de Enrique, el sacrificio, el crimen, el asesinato de este señor que tenía alma de evangélico, que de hecho lo matan porque estaba firmando un acuerdo con la Unión Protestante, la Liga Protestante.
Con la muerte de Enrique IV, Enrico de Navarra, cambia toda la historia de Francia. Porque ahí es que entonces entra la historia de aquel famoso cardenal de Richelieu, que entonces se encarga de Luis XIII y Mazarino, que entonces cría a Luis XIV. Entonces la Iglesia Católica toma todo el control y definitivamente entonces sacrifica a los hugonotes. Posteriormente vendrá Luis XIV y entonces expulsará a los evangélicos de Francia. Es interesante también lo de la muerte de Luis XIV, porque él le dice al nieto, que era que le tocaba el relevo, él como que no estaba conforme con lo que había hecho. Estamos hablando de cerca de 1 millón de evangélicos que salieron de Francia. Y él le dice en su testamento, mira, entrégale a Dios lo que le corresponde, lo que le pertenece. Es decir, que él entendía que todavía no había entregado todo. Esto es interesante, esto que estoy, y tómenlo muy en cuenta, porque es parte como del enfoque del distintivo. O sea, de España no hablemos, de Portugal no hablemos, de Italia no hablemos de Francia, porque Francia es lo que se entiende como la ciudad luz, como la revolución del entendimiento, la meca de la ilustración, el despotismo ilustrado, todas estas cosas. Francia es toda la luz. Entonces Francia hoy debería, así sí lo vemos, no solo en términos de educación superior, en términos de todo, ser el modelo, el paradigma, el ejemplo a copiar. Sin embargo, la historia cambia y se va quedando con el catolicismo, aunque después viene la Revolución Francesa, que lo apaga todo, y ese es un tema también muy interesante. Y el otro punto conectado con este espíritu, de lo que quiero que se entienda para este tema, es cuando hablo aquí de Oliver Cromwell, o Oliverio Cromwell. Y Jacobo II, hasta la Revolución Francesa en 1789. Que tiene que ver también mucho con este paradigma del protestantismo. ¿Saben lo que pasó en 1649? Guillotinaron a Carlos I de Inglaterra. Esto es importante también para que se entienda hacia dónde voy. Y guillotinan a Carlos I de Inglaterra porque estaba conspirando contra el Parlamento. Quería copiar a Luis XIV, que había hecho una frase muy famosa. El Estado soy yo. Entonces aparece, algunos dicen que un pietista, que un fanático, bueno, lo que sea. Pero se decide, porque en ese tiempo se entendía que el rey tenía, personificaba la divinidad. Entonces definitivamente un protestante se atreve a decir, no, usted no tiene autoridad si usted la está negando. Entonces guillotinado Carlos I de Inglaterra
Y es importante este evento histórico porque esto también marcó un poco la conciencia de otros países. Y aquí está la marca de la Reforma. Porque cuando guillotinan a Luis XVI, a propósito de la Revolución Francesa, es porque ya había ocurrido un acontecimiento similar. Es decir, que hechos de la Reforma inspiraron la misma Revolución Francesa. O sea, ¿hasta dónde va influyendo la Revolución? Y la otra lista que quiero atar con todo esto tiene que ver con Alexander von Humboldt. Esto es importante lo de Alexander, porque eran dos hermanos, los hermanos Humboldt. Y había uno que tendía al cultivo de las ciencias sociales, con mucha madera en el trabajo de la educación de la universidad. Y entonces había otro que era naturalista, amante de la naturaleza. De hecho, se le llama a este Alexander, que era el naturalista, Alexander von Humboldt, se le llama el segundo Colón. El segundo Colón. Porque una vez heredada la fortuna, se atrevió a invertir todo el dinero para venir a América y comenzar todo un estudio con una serie de los mejores aparatos de esos tiempos y venir a hacer un estudio en el continente americano. Y no hay precedente con el estudio que hizo Alexander von Humboldt. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que los Humboldt eran hijos de hugonotes. Los Humboldt eran hijos de hugonotes que habían sido expulsados de Francia. Esa iniciativa de Luis XIV de expulsar los hugonotes habría que estudiarla en términos de las consecuencias y de los impactos negativos que le trajo a Francia. Es como cuando uno piensa como en España, cuando en el 1492 expulsó a los moros y los judíos. Porque los hugonotes no es que eran tanto luteranos, eran calvinistas. Y ese otro tema, cuando se habla de los calvinistas, y entonces lo asociamos a la producción. Pensemos, por ejemplo, en Max Weber y la publicación de su famoso libro sobre el capitalismo y la ética protestante, de esa cultura del calvinista de la noche a la mañana fácilmente desarrollarse y de cómo trabaja en el capital, trabaja en el dinero. O sea, de manera que el capitalismo más se ve del lado de los calvinistas. Y hay una explicación sobre predestinación y esa cosa y cómo influye, que no es un punto de verlo ahora, pero sí para que se vaya viendo esta influencia del protestantismo en la rama o en la tendencia que sea, en el distintivo entre una preuniversidad en función de la Reforma y la universidad después de la Reforma. Los hermanos Humboldt eran hijos de calvinistas y la familia de los Humboldt eran de las personas más adineradas, en este caso de Alemania, donde fueron a parar.
Bien, entonces hay el movimiento famoso, el movimiento de la Ilustración, que se dio en Francia, que se dio un poco más tardío en Inglaterra y que también se dio en Alemania. Y que en Inglaterra y en Alemania este movimiento de la Ilustración se convierte como en un distintivo. Es un distintivo porque hay como una revolución cultural diferente de lo que había sido el movimiento de la Ilustración en Francia. Vamos a ver eso. Y en este sentido, entonces hablamos del pensamiento filosófico alemán, en donde el ejercicio teológico lleva entonces al ejercicio filosófico. Ahí tenemos entonces a Leibniz, tenemos toda esa ruta de filósofos famosos, el caso de Hegel, Kant, es decir, que Alemania con el tiempo supera a todos los países en el quehacer filosófico. Y esto tiene que ver mucho con el aporte del protestantismo. ¿Y por qué en Alemania? Porque había más libertad para el pensamiento, no había una inquisición. Lo mismo también que en Inglaterra. Darwin en el 1859 publica el libro del origen de las especies de la evolución sin ningún tipo de problema. O sea, hay que ver la estabilidad. Le cortan la cabeza a Carlos I, lo guillotinan. Entonces mantiene Inglaterra un parlamento. Hay una segunda revolución también por el parlamento, porque el parlamento más... De hecho, ahora el parlamento más antiguo que se tiene es el parlamento inglés. Y eso habla de estabilidad. En tanto que Francia, aunque un país donde se dio la revolución, entonces después viene Napoleón, que relativamente aporta, pero todo un estado centralizado, un estado que sigue siendo dinástico. Porque Napoleón después, en el 1704, se declara emperador. O sea, él mismo se inviste como emperador. Esos son distintivos interesantes para entender esto de reforma y educación superior. Es decir, ¿cuáles países entonces van en un franco desarrollo? ¿Y cuáles países tienen un desarrollo que es así pico? Como España por el descubrimiento, desarrollo pico, y después entonces hay un valle. Y eso también se da en la Francia, no así tanto en la Alemania, no así tanto en Inglaterra, que son países entonces que abrazan la bandera del protestantismo. Todos sabemos la historia del protestantismo en Inglaterra, Enrique VIII y todas las situaciones que se conocen pero hay cosas interesantes porque el protestantismo se borró cuando llegó la heredera, María Tudor. Cuando llega, entonces borra prácticamente todo, pero ya no Enrique VIII, el pueblo había aprobado lo que era el protestantismo, entonces hay una revolución en Inglaterra y vuelve otra vez. Bien, yo le llamo a este tema entonces lo que el viento nos dejó. Porque hay una película que dice lo que el viento se llevó. Yo digo, bueno, lo que el viento nos dejó. 4 modelos entonces de universidades. Y cuando digo lo que el viento nos dejó, fueron todas estas situaciones de esta revolución protestante. Que no fue un viento, sino un ciclón. Tenemos entonces, nos quedamos con 4 modelos de universidades. Y estamos hablando desde la Universidad Medieval Napoleónica. ¿Dónde se ve ese modelo? Bueno, en Francia y en Italia. Fueron los primeros países, Francia e Italia, de los primeros países que aperturaron universidades, y sin embargo se van quedando países rezagados en el tiempo. España. Se van quedando rezagados como países rezagados en el tiempo. Entonces, Italia, España, estamos hablando de modelos de universidades medievales napoleónicas.
Y luego entonces tenemos la Universidad Napoleónica. De hecho, en el 1810, para ser así preciso, Napoleón evacuó un decreto que declaró que la universidad, a partir de ese momento, era la universidad imperial. Y la universidad entonces tenía que ser la escuela primaria, escuela secundaria, escuela elemental. La universidad tenía que administrar todos los niveles a partir de ese momento en Francia. Imagínense ustedes una universidad que tiene que administrar también aquí el Ministerio de Educación. Eso pasó en Francia. Es decir, que además de que la Revolución Francesa cerró todas las universidades, Napoleón cerró con broche de oro, centralizando toda lo que tenía que ver con el accionar universitario. Y de hecho, enfocando la universidad como si fuera el ejército. El otro modelo es la Universidad Humboldtiana, que coincide también con la misma fecha, en 1810, cuando Wilhelm von Humboldt propuso al gobierno prusiano la fundación de la Universidad de Berlín. Y esto es interesante, lo del modelo prusiano, porque se le han dado los méritos y la gente dice que el modelo Humboldt. Pero en todas estas cosas están los filósofos. O sea, acerca siempre un filósofo que se esconde. Y de hecho no fue tanto Humboldt, sino un asistente, un competente filósofo de sus tiempos que le asesoró y le sugirió un modelo de universidad que estuviera enfocada a la ciencia y que estuviera también enfocada a la investigación. A partir de von Humboldt todo es diferente. Hay que hablar entonces de un antes y un después en lo que serían las universidades. Y mientras en el 1810 en Francia la universidad va en involución, entonces en Alemania, si se quiere, que todavía no era así propiamente Alemania, pero ya se comienza a ver una diferenciación de una universidad que no solo se limita a repetir cosas y a enseñar el pasado, sino que dice, bueno, no es suficiente con aprender lo que pasó ni lo que está pasando, sino que hay que revisar si eso que pasó es científico, si en eso que pasó hay ciencia. Y hay que depurar el conocimiento empírico entonces del conocimiento científico. La cosa comienza a cambiar con el modelo de universidad alemana, que dicho sea de paso comienza a ser el modelo inspirador. Es decir, esos tres fines que nosotros repetimos de la universidad, de docencia, investigación y extensión, esa investigación la aportó el modelo alemán. Y el cuarto modelo es lo que podríamos llamar la universidad sincrética. Es decir, que toma de aquí, toma de allí, toma de acá, pero mayormente con un énfasis muy fuerte en investigación, y es lo que sucede en los Estados Unidos, que prosperaron bien las universidades por la misma cultura protestante, siendo colonia inglesa. Entonces no era de esperar que hubiera también una revolución a partir inclusive de Jefferson, toda una revolución del conocimiento. Ahí está Jefferson en el 1801, cuando propuso lo de un modelo de universidad por estado. Y también fue el gran artífice de estos campus que conocemos como los famosos campus universitarios, que ese modelo, aunque había un poquito, se contempló en la Universidad de Berlín, pero se aterrizó el modelo ya de campus abiertos, de universidades recreativas, con todos los departamentos y áreas para la inspiración de los estudiantes. Este es un modelo de
de las universidades norteamericanas, a la cabeza Jefferson, que era una persona con mucho conocimiento así de arquitectura. No se puede dejar fuera a este señor, a Otto von Bismarck, por una sencilla razón, porque este señor que por mucho tiempo le han llamado el canciller de hierro, fue el que se encargó de unificar a la Alemania que hoy conocemos como Alemania. Y esa unificación cambió también las cosas en Alemania. Aunque la debilidad de Alemania fue esa misma, o sea, por mucho tiempo, ustedes saben que en los tiempos de Lutero había una serie de ducados, principados, y entonces se tuvieron que poner de acuerdo para apoyar a Lutero, y eso se arrastró por mucho tiempo hasta este momento con Otto von Bismarck. La situación se entiende que Hitler, inclusive, no avanzó tanto por ese problema de desmembramiento de esa Alemania, no tenía esa cultura. Se han hecho análisis de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para lograr la bomba atómica, cuántos aceleradores de partículas, inventario tenían ya Estados Unidos, cuánto tenía Inglaterra, cuánto tenía Alemania. Alemania tenía solo un acelerador de partículas. Estados Unidos tenía 27 aceleradores de partículas. Inglaterra tenía 5 o 6 aceleradores de partículas. Es decir, que también eso del ponerse de acuerdo, de tener ya, si se quiere así, un estado propiamente nación, un estado consolidado, influyó mucho en lo que tiene que ver con el desarrollo de las universidades. Con el tiempo, los Estados Unidos entonces se le pasaron, así en términos de know-how y de tecnología, sobrepasaron ya a Alemania, y ellos se convirtieron, o sea, se invirtió la cosa. En un principio los norteamericanos, los estadounidenses, hacían, si se quiere así, viajes a Alemania para aprender un poco del sistema alemán de universidades, y después con el tiempo se invirtió todo. Bien, de la opinión de Max Weber no voy a hablar, porque ya ustedes saben cuál es la opinión de Max Weber, que definitivamente donde se fija, donde está el protestantismo hace la diferencia. Es decir, el capitalismo es capitalismo por el protestantismo. Y llegan más lejos. Se puede discutir lo de civilización, pero hay todo este avance de civilización por los aportes de la Reforma protestante. Alguien podría decir más, que el ejercicio de fe es un Dios que no se ve, sino que es un Dios abstrato, en donde tú no tienes que tener interferencia con una imagen, que se parece como mucho a los tiempos del hombre animista. En ese ejercicio de fe, de un Dios que tú no ves, hay más posibilidades entonces de desarrollar el pensamiento, de desarrollar la creatividad, y eso también no es solo el calvinismo, eso también se ve con los judíos y la cantidad de premios así, ¿verdad? Nobel que tienen los judíos. El pensamiento en un Dios que tú no lo estás sustituyendo por una estatua de una virgen, por una cruz, por un santo y cosas así por el estilo. Se puede también comparar con la cultura bizantina, que no aportó tampoco prácticamente nada en términos del quehacer universitario. Pues se parece mucho también a esa cultura religiosa católica. Bueno, y la universidad evangélica, en este contexto uno se hace la pregunta, ¿y la universidad evangélica? Atendiendo a que la reforma fue una revolución, ¿cuál es el reto nuestro? ¿No sería también ser una universidad donde se estrategice la revolución que necesita este país? No solo mirando hacia adentro de la iglesia, sino mirando también hacia afuera de
de la iglesia. Ese es un ejercicio bueno para nosotros también trabajarlo. Y finalmente le dejo con esto, aunque de último, pero también muy importante, porque la educación primaria, la educación secundaria, va a definir también mucho el curso de la universidad. Y en esto los protestantes no se quedaron fuera, sino que fueron a la cabeza. Y ahí tenemos entonces a Juan Amós Comenius, o Comenio, para decirlo así, españolizándolo, a Comenio, con su famosa obra Didáctica Magna, que se le ha llamado también así el padre de la pedagogía moderna, y que todo lo que conocemos como libros ilustrados para enseñar las ilustraciones de los niños, los gráficos y esa cosa, lo aportó este señor protestante. Y de lo que se perdieron los católicos, porque este señor Comenio era checo, ya de Praga. Sí, era checo. Y entonces con la expulsión también, que hubo una expulsión de todos los protestantes en Chequia, como se le llama también. Entonces ahí se fue Comenio, migró y después desarrolló todas estas cosas y se la aportó a países, por supuesto, protestantes, porque él lo era. A propósito de Comenio, él aportó lo de centralizar también la educación del niño, la educación secundaria en el estudiante. Lo importante no es el profesor, el referente es el estudiante. Un profesor, varios alumnos, ese era un problema que había, que normalmente se asignaban 1 y 2 alumnos a un profesor, y entonces todo lo que se conoce ya como modelo así de escuela es un híbrido entre lo que aportaron también los prusianos y lo que aportó Juan Amós Comenio.